Antes de que te adentres en el increíble misterio de esta pirámide perdida de 150 metros de base que apareció en las remotas montañas de Perú y que data del 600 a.C., dale me gusta y suscríbete si crees que la historia antigua aún tiene gigantescas sorpresas que revelarnos. Tu apoyo es esencial para que la verdad sobre esta civilización desconocida se haga viral. El Perú, ese vasto y fascinante territorio andino, se ha consolidado como el epicentro de la arqueología precolombina, famoso por sus ciudadelas incas, sus enigmáticas líneas de Nazca y sus imponentes templos costeros. Sin embargo, a pesar de los siglos de exploración, la densa geografía andina y la inmensidad de sus selvas nubladas continúan guardando secretos de una antigüedad insospechada. Un reciente y asombroso hallazgo, que tuvo lugar en una región remota de los Andes del norte, ha puesto de cabeza a la comunidad científica: el descubrimiento de una pirámide perdida de proporciones colosales, un monumento que se creía imposible en esa ubicación y que, por su escala y fecha, está forzando una reescritura de los orígenes de la arquitectura monumental en el continente. La noticia de esta estructura emergiendo de la neblina ha generado incredulidad inicial, solo superada por la fascinación ante las implicaciones históricas de un edificio que nadie creía que existiera. El descubrimiento se centró en la región de Cajamarca, un área históricamente asociada con civilizaciones posteriores como los Cajamarca y, por supuesto, la dramática captura del último Inca. No obstante, las leyendas locales, transmitidas a través de las comunidades quechuas que habitan las zonas más inaccesibles de la cordillera, hablaban de una montaña sagrada que no era natural, sino tallada por manos ancestrales, un apú que contenía piedra y barro en lugar de roca madre pura. Estas historias, durante mucho tiempo desestimadas como folclore, guiaron a un pequeño equipo de geofísicos y arqueólogos en una expedición de reconocimiento en el año 2018. El equipo, liderado por la doctora Elena Ríos, una experta en teledetección andina, no buscaba inicialmente una pirámide. Su objetivo era mapear anomalías geomagnéticas relacionadas con una posible falla tectónica, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, o GPR por sus siglas en inglés, aerotransportada por drones, y un magnetómetro de alta sensibilidad. Sobrevolaron un pico boscoso que localmente se conocía como la Roca del Cóndor. Lo que encontraron en los datos de la primera pasada fue una anomalía masiva, una firma geométrica perfecta de base cuadrada que se extendía bajo la densa vegetación y que era inconsistente con la geología circundante. El análisis de los datos reveló una estructura de planta cuadrada de aproximadamente 150 metros por lado en su base. El perfil de elevación, una vez eliminada la cubierta forestal de la simulación digital, mostraba claramente una serie de 7 plataformas escalonadas, ascendiendo hasta una altura estimada de 50 metros. No era una colina natural modificada, era un edificio monumental, construido por capas, una pirámide escalonada de proporciones comparables a las más grandes de la costa peruana, como Huaca del Sol, pero situada a más de 3.700 metros de altura, y completamente cubierta por siglos de crecimiento selvático. La incredulidad inicial se debía precisamente a la ubicación. La construcción de estructuras monumentales de tierra y piedra de esta escala era característica de las culturas costeras, como Moche o Chimú, o de los valles interandinos bajos, como Chavín, pero no en esta altitud, en la remota ceja de selva de la Sierra de Cajamarca. El trabajo de campo y la confirmación visual comenzaron en el año 2020. Tras semanas de intensa tala y excavación superficial, el equipo logró exponer las primeras líneas de mampostería en la base. La pirámide estaba construida con adobes, ladrillos de barro secados al sol y bloques de piedra canteada, un método mixto. Lo más revelador fue el hallazgo de fragmentos de cerámica incrustados en las uniones de los adobes, lo que permitió realizar la primera datación. Los análisis por radiocarbono de las muestras orgánicas, carbón vegetal y restos vegetales, incrustadas en los adobes de los niveles inferiores, arrojaron un resultado que fue, en una palabra, sísmico. La pirámide no era inca, ni huari, ni siquiera moche tardío. La fecha más antigua confirmada de su construcción se situó entre el año 600 a.C. y el 200 a.C., en pleno período formativo tardío,
o intermedio temprano. Esto sitúa su origen cronológicamente cerca del declive de la influencia chavín, pero la arquitectura y la cerámica asociada a los primeros niveles no coincidían con la iconografía clásica chavín. Se trataba de una cultura monumental desconocida, o de una rama temprana y altamente especializada de una cultura conocida que había alcanzado un nivel de organización social y tecnológica para construir tal megaconstrucción en una época muy temprana y en una ubicación tan hostil. Estamos justo en el punto de inflexión, analizando los 7 plataformas escalonadas y los 10 fogones circulares que demuestran que era un templo de fuego ceremonial y no una tumba. Si te asombra que una estructura de 50 metros de altura se haya mantenido oculta por 2000 años, por favor toca el botón de me gusta con la fuerza de un apu andino. Quédate hasta el final para conocer el misterio de los 12 depósitos circulares. El misterio de la logística se convirtió en el primer gran desafío interpretativo. ¿Cómo pudo una sociedad en el 200 a.C. movilizar la mano de obra, los recursos y el conocimiento técnico para construir una pirámide de 150 metros de base y 50 metros de altura en una zona donde la disponibilidad de agua y el clima de altura hacían extremadamente difícil la producción de adobes a la escala requerida? La estimación preliminar de la cantidad de material utilizado supera los 3 millones de metros cúbicos de tierra, barro y piedra. Este nivel de movilización social implica una jerarquía política y religiosa centralizada y poderosa, comparable a los centros de poder de la costa, pero en un entorno de montaña. El misterio de la función es el segundo enigma. A diferencia de las pirámides costeras que a menudo servían como plataformas funerarias para la élite, las primeras excavaciones en las plataformas superiores de la pirámide perdida no revelaron entierros masivos ni cámaras funerarias principescas. En su lugar, se encontró una gran plaza ceremonial con un conjunto de 10 fogones circulares, todos orientados con precisión hacia un pico montañoso distante. Esto sugiere que la pirámide no era una tumba, sino un gigantesco templo de sacrificio y ofrenda de fuego, diseñado para conectar la comunidad con las deidades de las montañas, Apus, y el cielo. Los restos de ofrendas encontrados incluían huesos de camélidos jóvenes, llama y alpaca, cáscaras de maíz, y notablemente fragmentos de mineral de cinabrio, sulfuro de mercurio, un mineral rojo tóxico y muy valorado, que se usaba como pigmento ceremonial. La escala del ritual, inferida por los 10 fogones operativos simultáneamente, debía ser masiva. El misterio de los canales ocultos ofreció una pista crucial sobre el manejo del agua. La pirámide fue construida en una ladera, pero su supervivencia durante más de 2000 años en un entorno de alta pluviosidad es una proeza de ingeniería. El GPR y la subsiguiente excavación revelaron un complejo sistema de drenaje que recorría cada una de las 7 plataformas escalonadas. Este sistema no solo dirigía el agua de lluvia lejos de la estructura, sino que la canalizaba hacia una serie de 12 depósitos circulares en la base. Los depósitos, revestidos de piedra, no eran solo para almacenamiento. Estaban alineados de tal manera que, en el solsticio de invierno, la sombra proyectada por la pirámide caía perfectamente sobre el depósito principal, creando un efecto visual ceremonial que integraba la arquitectura con el movimiento solar y la topografía circundante. Esta precisión en la ingeniería y la astronomía es un sello distintivo de las culturas andinas, pero su aplicación en una estructura tan temprana y a esta altitud cambia la narrativa sobre la difusión del conocimiento técnico. El misterio de la desaparición es quizás el más melancólico. Las excavaciones indican que la pirámide fue utilizada intensamente durante un periodo de aproximadamente 400 años, desde su construcción hasta el año 200 después de Cristo. El abandono, sin embargo, parece haber sido deliberado y gradual, sin signos de destrucción violenta o conquista externa. La última plataforma muestra evidencia de un sellado ritual de los fogones y una deposición final de ofrendas. El cese de uso de un centro de poder de tal magnitud que requirió la movilización de miles de personas sugiere una crisis religiosa, un cambio climático que afectó la producción de alimentos, o lo más probable, la migración de la élite religiosa que controlaba el sitio. La posterior y rápida recuperación de la selva y el aislamiento geográfico de la zona
hicieron el resto, borrando la estructura de la memoria colectiva. De ahí que nadie creyera que existiera. La pirámide perdida de Cajamarca está forzando a los arqueólogos a revisar la teoría de los centros de origen. Tradicionalmente, se ha considerado que las culturas formativas monumentales se desarrollaron primero en la costa, como Caral o Sechín, o en valles principales, como Chavín. La existencia de una megaconstrucción tan temprana en la Sierra Alta de Cajamarca sugiere que el desarrollo de la complejidad social y política en los Andes fue multicéntrico. Es decir, varias regiones estaban experimentando revoluciones arquitectónicas y políticas simultáneamente, independientemente del eje Chavín o de los centros costeros. Este descubrimiento añade un nuevo e importantísimo foco de poder al mapa arqueológico del Perú. Los trabajos de conservación y exploración continúan. El equipo de la doctora Ríos planea la excavación sistemática de las plataformas superiores para el año 2026, con la esperanza de encontrar artefactos que permitan identificar la lengua, la afiliación cultural y quizás el nombre original de esta civilización perdida. La protección del sitio es un desafío enorme. Su ubicación remota, a más de 4 días de caminata desde el último camino accesible en vehículo, lo protege de las masas, pero la intensa pluviosidad de la ceja de selva amenaza con degradar rápidamente las estructuras de adobe una vez expuestas. Se está implementando un sistema de techos temporales y drenajes de ingeniería moderna para proteger los 150 metros de base de la pirámide. El impacto de esta pirámide, de 150 metros de base y 50 metros de altura, que apareció entre las montañas y que nadie creía que existiera, es un recordatorio de que la historia del Perú, esa narración de 2500 años de civilizaciones precolombinas, está lejos de estar completa. El enigma de quién construyó este coloso, cómo lo mantuvieron y por qué lo abandonaron, es ahora una de las preguntas más urgentes de la arqueología andina. El Apu, que resultó ser una pirámide, ha roto el silencio de siglos, y su historia obligará a cambiar todos los libros de historia sobre los orígenes de las grandes civilizaciones de América del Sur. La aparición de esta pirámide perdida en Cajamarca obliga a cambiar todos los libros sobre los orígenes de las civilizaciones andinas. Si disfrutaste de este viaje de descubrimiento y quieres seguir explorando la historia que nadie creía, suscríbete de inmediato a nuestro canal para más arqueología de altura y deja tu me gusta para consolidar el hallazgo. Y cuéntanos en los comentarios qué nombre crees que tenía esta civilización.